si estamos hablando de personas que usan la fotografía como expresión personal o para crear propuestas visuales concretas, yo lo que te diría es que la gente dejó de usar en Lima la fotografía en blanco y negro y ha comenzado a usar la fotografía a color, y eso esencialmente por lo digital, porque el proceso color en químico es complejo y caro, y para hacer grandes copias a color tú no puedes realmente contar con la instalación adecuada. Yo me acuerdo que hubo un área de fotografía a color en el Instituto Gaudí, la dirigía Antonio Ramos, y de pronto se tuvo que tomar la decisión cuando nos mudamos acá y cuando se creó el centro de la imagen y nos mudamos acá a 28 de julio. Se dejó de lado la fotografía a color, el proceso químico. Comienzan a haber entonces copias digitales a color de todos los tamaños, bueno, obviamente con el límite, ni siquiera, porque hay gente que comenzó a hacer dípticos del ancho de la bobina de papel, digamos, como una medida que define un lado de la imagen. Y la situación es que eh, al dejarse de lado el proceso químico, también eh, se deja de lado, aunque no del todo, el uso de la película. Entonces, parte del asunto es hacerles entender a los estudiantes, por ejemplo, en la actualidad, estamos hablando de Lima, que cuando hacen una imagen, eh, digamos, una vista de ciudad, a veces no entienden que con una cámara de placas, una vista de esa naturaleza va a ser distinta, eh, definitivamente más satisfactoria y más eh, yo diría eh, más ambiciosa que una fotografía hecha con el iPhone. Por lo general, lo que veo yo es que tal vez no es que haya habido un pensamiento claro acerca de por qué se debe preferir lo digital a lo analógico, sino una especie de comodidad y hasta de pereza, y también nutrida por el hecho de que tal vez hay también eh, menos antecedentes educativos que lleven al fotógrafo a entender que eh, es deseable trabajar con una placa si uno va a hacer tomas ambiciosas de paisaje urbano, por ejemplo, que es algo que en Lima se hace mucho. Y creo que la tendencia a querer justamente trabajar la imagen en con los programas de computadora en la laptop hace que eh, se deje de lado muchas veces esa noción de calidad fotográfica que antes imperaba. Entonces, yo creo que no es una situación tanto en que comience a preferirse lo digital a lo analógico en Lima, sino que hay más digital porque el color está completamente por todo lo alto. La gente ya no busca, muy poca gente busca el blanco y negro como una experiencia de este, acotación de la imagen, ya sea por el lado de abstracción o por el lado de darle el carácter más de documento, digamos, o de evidencia o algún tipo de digamos carácter particular. Y el énfasis está en que lo artístico es el color en la actualidad.
y con ese énfasis es que se prefiere lo digital. Pero no es una cosa pensada, no, es como seguir la corriente, seguir el flujo. Eh, yo encuentro que más bien hay en ciertos fotógrafos un retorno a lo digital, incluso varios han reinstalado sus... eh, disculpen, a lo analógico. Hay un retorno a lo analógico. Varios han reinstalado sus laboratorios precisamente porque hay ciertas presencias frecuentes en el paisaje de la fotografía en Lima que son curadores y que prefieren las copias químicas. Por ejemplo, a mí me consta que en el caso de Eduardo Girose, que tiene una serie que trabajó, digamos, a principio de la década del 2000, es una serie que se centra en los descendientes de inmigrantes austríacos y alemanes en una zona de la ceja de selva peruana que se llama Posuso. Cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York comenzó a conversar con él para adquirir algunas imágenes de la serie, él, que justamente había decidido ya no hacer más copias analógicas, sino hacer copias digitales, y acababa de hacer, creo yo, el tiraje íntegro de la serie en digital, son 80 imágenes casi, de pronto se dio con que el museo solamente quería comprar copias químicas. Y en un primer momento hubo un desencuentro, precisamente porque él no quería vender copias químicas, sino quería vender las copias digitales. No quería regresar al laboratorio, pero eventualmente lo hizo. Son esas presiones. Por ejemplo, hay curadores que quieren exhibir solamente copias químicas, ¿no? En la actualidad creo que uno se permite ser muy exquisito en fotografía si uno lo desea. Y si uno sabe, por ejemplo, que para determinado fotógrafo o fotógrafa que tiene ya 45 o más años, en algún momento en los años 90 o a principios del 2000 hizo trabajo analógico y tiene negativos guardados que ha escaneado y ahora imprime en digital, la insistencia viene por el hecho de que retomen los procesos químicos y hagan copias químicas para, digamos, yo creo que es como una especie de retorno a la copia de calidad como copia artística. Es algo que por el momento estoy observando a medida que va surgiendo aquí y allá, pero me parece que es interesante porque son situaciones que, digamos, no van de la mano con propuestas de creación, sino van de la mano con los vaivenes del mercado o del coleccionismo, o incluso diría yo en el mercado, coleccionismo y también necesidad de definir para el tiempo presente un perfil de fotógrafo de creación. Es decir, si uno no está en ciertas colecciones, por ejemplo en Lima, es difícil, digamos, terminar de redondear su perfil en el medio local. Entonces, si bien las colecciones no son hasta ahora exquisitas, creo que el momento va a llegar. Los que imponen este énfasis en la fotografía química son generalmente gente de fuera.